buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva jornada de capacitación que organiza la Escuela de Abogados del Estado, dependiente de Fiscalía de Estado y de la provincia de Córdoba. Nuestro último encuentro fue en marzo del 2020, aún antes cuando nos podíamos reunir en forma presencial. Hoy, en el marco de esta nueva normalidad y en épocas de pandemia, lo haremos de manera virtual y por primera vez. Agradecemos a todos y cada uno por la excelente predisposición y apoyo que demuestran a la escuela en cada convocatoria. Sin ustedes, los asistentes, los participantes y colegas, esto no sería posible. Agradecemos a todos los que hoy se han conectado a través de la plataforma Zoom y a los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Destacando que hoy nos acompañan no solamente colegas, abogados, amigos del interior de la provincia, por ejemplo, de Río Cuarto, Villa María, Cosquín, Belville, Cruz del Eje, entre otras, no puedo nombrar a todas por cuestiones de tiempo, sino también de otras provincias, entre ellas Catamarca, Jujuy, San Juan, Tierra del Fuego, Buenos Aires. O sea que la convocatoria es gracias a ustedes que siempre nos responden. Seguidamente, el señor fiscal de Estado, Jorge Córdoba, realizará una reflexión a los presentes, dando inicio a este nuevo ciclo. Señoras, señores, estimados colegas conectados, buenas tardes. Nuevamente, en representación del Gobierno de la provincia, tengo el altísimo honor de poder dirigirme a ustedes para inaugurar otro periodo académico de la Escuela de Abogados del Estado de la provincia de Córdoba. En el marco de la gravísima crisis sanitaria que se desató en el año 2020, hoy retomamos la tarea luego de una actividad preparatoria que la Dirección de Informática Jurídica junto con la Escuela y la Ley Sociedad Anónima llevaron a cabo días atrás con un notable interés. Ponemos en marcha las conferencias y cursos de la Escuela de Abogados con las mismas expectativas y aspiraciones de siempre, bajo el apotegma mejorar la calidad de los servicios jurídicos, esto es, de los recursos humanos afectados a los servicios jurídicos de la administración pública. Como siempre recalcamos, con mucho esfuerzo y pocos recursos, intentamos brindar a los abogados y agentes de esos servicios jurídicos herramientas que faciliten y mejoren la ímproba tarea que tienen a su cargo diariamente, como es la de dar certeza y seguridad jurídica en los procesos de formación de las decisiones gubernamentales. Las propuestas de la escuela no serían posibles sin la invalorable colaboración y asistencia de las universidades con sede en la provincia, las organizaciones hermanas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, tanto federal como provincial, las demás organizaciones públicas y también las organizaciones privadas que nos apoyan para seguir este camino de capacitación de la unidad Escuela de Abogados del Estado, Ley 10.186. Muchas gracias a todas ellas y disculpas por si he omitido alguna en la mención. Con todas las limitaciones que se derivan de la grave pandemia mundial, vamos a emprender el desafío de satisfacer una demanda de capacitación exigente y variada. Espero que al final del camino los interesados puedan comprobar que han obtenido una mejora palpable en su formación y en el rendimiento en los servicios jurídicos en donde prestan sus servicios. A eso apuntamos cuando decimos que hay mucho esfuerzo y pocos recursos. Esa es nuestra máxima aspiración. Al igual que en otras oportunidades inaugurales, la escuela presenta hoy a un distinguidísimo expositor, el profesor doctor Domingo Juan Cecín, presidente de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, notable jurista, académico de número, docente, formador de jueces y, por qué no mencionar también, la fecunda y profunda huella que dejó su paso por la administración pública provincial. Hoy el doctor Cecín nos va a disertar sobre un tópico de gran actualidad, permanente aplicación, como son los principios operativos del derecho disciplinario, herramienta fundamental para mantener una convivencia armónica dentro de un grupo numeroso y dinámico en lo que hace a sus relaciones, como lo es el de los agentes de la administración pública. Domingo, desde ya muchísimas gracias por tu presencia, por permitirnos recibir tus conocimientos y espero
que todos los interesados puedan obtener rédito de esta transferencia de conocimiento que el doctor Cecín nos va a brindar. Gracias también por permitirme estas palabras iniciales al director de la Escuela de Abogados del Estado, el doctor Gerardo García, y al equipo logístico mínimo que tiene la escuela, con la coordinadora académica, la doctora Mariana Boschetto, su asistente Natalí Guevara, y a los demás técnicos que han participado tanto del Estado como de organizaciones particulares, a todos los cuales desde ya muchísimas gracias por permitirnos esta puesta en marcha. A todos los demás que están conectados en estos sistemas de difusión, nuevamente repito, iniciamos el proceso académico 2021 y desde ya muchísimas gracias a todos por estar conectados ahí. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por sus palabras. El tema que hoy nos convoca es el derecho disciplinario y sus principios operativos. Antes de entrar de lleno en en la temática, una aclaración. En el chat grupal de Zoom ustedes van a poder 5 minutos o 10 minutitos antes recibir un link donde van a poder tener su asistencia para las personas que quieran obtener el certificado. Estén atentos al chat porque por ahí también van a poder desde ya formalizar sus preguntas. Y después, si el tiempo lo amerita, vamos a permitir que pongan las manitos y también harán una interacción con el doctor. Como es sabido, la operatividad de los principios del derecho disciplinario adquieren una renovada visión en el marco de un nuevo ordenamiento jurídico constitucional y convencional. Los tratados internacionales de derechos humanos imponen la necesidad de adaptar la potestad sancionadora del Estado a estos nuevos paradigmas como nuevos principios operativos. La jurisprudencia de los tribunales internacionales, como las de las Cortes Supremas y tribunales superiores de las provincias argentinas, también van modulando estos principios. Para que nos hable hoy sobre este tema que hoy nos encuentra reunidos, contamos con la distinguida presencia del profesor doctor Domingo Juan Cecín, quien se desempeña como vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y actualmente es presidente de la Sala Contencioso Administrativa de la misma. Es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor titular de la Cátedra por concurso de Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales también de nuestra universidad. Es autor de varios libros y publicaciones en su especialidad. Ahora, sin más preámbulos, pasamos a escuchar a nuestro disertante y querido y distinguido profesor, doctor Cecín. Adelante. Muy buenas tardes. Es para mí una enorme alegría estar con todos ustedes, con una gran cantidad de juristas, algunos que defienden los intereses del Estado, promoviendo la legalidad y la transparencia, otros que defienden los derechos y libertades del ciudadano desde el ejercicio profesional y otros que forman parte del Poder Judicial comprometidos con una tarea de dirimir conflictos en forma imparcial e independiente. Yo agradezco mucho la deferencia de la Fiscalía de Estado en su persona del señor Fiscal de Estado, el doctor Jorge Córdoba, una gran persona de profundos principios republicanos y esencialmente respetuoso de la independencia y de la imparcialidad del Poder Judicial. También agradezco al director de la escuela, el doctor García, y la excelente tarea de la coordinadora académica, la doctora Mariana Boschetto. Es cierto que vivimos tiempos difíciles en nuestro país y en el resto de los países con motivo de la pandemia, pero que, sin embargo, en tiempo de crisis no nos debe atar o no nos debe influir el pesimismo, sino que tenemos que adoptar la tranquilidad, la paciencia y la esperanza de un futuro mejor. La teoría del caos o también teoría de las estructuras disipativas que formuló aquel premio Nobel de Química en el año 1977, el químico Prigogine, manifestó que la humanidad
vive permanentemente atravesando etapas de orden y de desorden, pero que las etapas de desorden, donde había caos, donde había crisis, eran oportunidades magníficas para introducir los cambios que la sociedad requiere. Y esto me hace pensar lo que nos decía Einstein cuando manifestaba que si no queremos que nada cambie, sigamos en forma igual, pero manifestaba que las crisis son benditas para los países y para las personas porque tienen la oportunidad precisamente de innovar, de cambiar, de mejorar. Por eso, en mi modesta opinión, pienso que en estas épocas difíciles seguramente que nos depara un destino mejor, una humanidad con menos violencia, sin guerras, combatiendo la pobreza, donde no haya ningún tipo de discriminación ni problema de género y donde las comunidades internacionales estén todas juntas para vencer los grandes problemas comunes que vive la humanidad. Entonces, fuerza, coraje y optimismo para avanzar en el futuro. Queridos colegas, el derecho disciplinario hoy atraviesa un nuevo tiempo en el marco de nuevos paradigmas constitucionales y convencionales, donde indudablemente la responsabilidad del empleado y del funcionario público constituye uno de los basamentos claves del Estado social, democrático y constitucional de derecho. Nosotros bien sabemos que hay diversos tipos de responsabilidades que tiene un agente público. La responsabilidad civil, que procura el resarcimiento del daño económico. La responsabilidad disciplinaria, que está vinculada respecto de quienes trabajan en la administración pública y donde en mi criterio tiene por objetivo 3 propósitos fundamentales. Por un lado, buscar mejorar la disfunción o irregularidad que se ha generado. En segundo lugar, pretende una sanción a quien ha cometido la falta. Y en tercer lugar, busca un efecto ejemplificador para que esa mala conducta no se repita. Mientras que la responsabilidad penal tiene por objetivo salvaguardar bienes primarios del Estado de Derecho que hacen que la propiedad y la libertad y todo lo que lesione estos bienes tenga su condigna sanción y en donde el responsable o el delincuente tenga que retribuir a través de la pena lo que ha cometido. Es decir, que cada tipo de responsabilidad pretende salvaguardar intereses distintos y objetivos diferentes, es decir, protege bienes jurídicos de distinta sustancia. El derecho disciplinario es el conjunto de principios y normas que se encarga del análisis de la estructura organizacional que tiene competencia para aplicar la sanción, del procedimiento previo y posterior a la sanción, como de las faltas y sanciones a quienes están sometidos con la administración en virtud de una relación de sujeción especial, con el objetivo de prestar una función pública esencial a los efectos de salvaguardar el orden, la legalidad, la eficacia, la eficiencia en la satisfacción de los intereses públicos. No vamos a adentrarnos en los orígenes del derecho disciplinarios. Simplemente vamos a decir que es cierto que ha abrevado en su génesis del derecho penal, de sus principios, pero que es un derecho autónomo, y esto
lo manifestó rotundamente el alemán Otto Meyer, en donde manifestó rotundamente que el derecho disciplinario es un apéndice del derecho administrativo y por lo tanto está vinculado a intereses distintos destinados a salvaguardar el orden y la disciplina dentro de la administración pública. El Tribunal Constitucional Español, con mucha didáctica, diferencia la potestad punitiva del Estado respecto de sanciones que se aplican a cualquier miembro de la colectividad. Como bien sabemos, son las sanciones que trasuntan el ejercicio del poder de policía para salvaguardar la salubridad, el bienestar general, la moralidad, la seguridad. Pero que estas otras sanciones son de autoprotección del orden administrativo interno, es decir, quienes se encuentran trabajando en forma voluntaria en la administración pública. También el derecho disciplinario se aplica en la universidad respecto de los alumnos y del personal docente. El derecho disciplinario se aplica también en los colegios profesionales a través de la sanción correspondiente que se aplica a los efectos de mantener la disciplina y el orden. Pero veamos y comencemos a analizar en forma operativa cuáles son los principios fundamentales. En primer lugar, el principio de reserva de ley. Y en esto quiero ser claro. Hoy son parte del pasado, de la historia, aquellas posturas que manifestaban que las sanciones disciplinarias a los empleados públicos podían aplicarse sin ley en base a principios generales del derecho. Lo mismo es parte del pasado, aquellas posturas que dicen que solamente las sanciones mayores, las graves, como la cesantía y la exoneración, solo deben estar previstas por la ley, porque el resto pertenece al ámbito doméstico de la administración y bien pueden ser aplicadas solamente mediante una previsión reglamentaria. Hoy, en el marco del artículo 18 de la Constitución Nacional, del 8 y concordante del Pacto de San José de Costa Rica, no hay ninguna duda que la sanción disciplinaria debe estar prevista por una ley, y en el cual, indudablemente, este principio de legalidad genera a su vez 4 subprincipios que son fundamentales. Primero, competencia legal, es decir, legislación que establezca cuáles son las sanciones. En segundo lugar, hay un marco de mayor flexibilidad cuando el legislador enuncia cuáles son las infracciones que van a generar la sanción. Aquí sí pueden haber normas de carácter general, ¿cierto?, o conceptos jurídicos indeterminados abiertos, como la falta de decoro o como poner en tela de juicio el prestigio de la institución, que indudablemente tienen igual que ser previstas por la ley y que en el marco de lo que dice la doctrina alemana debe preverse la esencialidad, es decir, el principio fundamental o basamental igualmente debe estar previsto con rango legal. En tercer lugar, es el legislador quien también va a precisar cuál es el órgano competente para aplicar la sanción. Y en cuarto lugar, no puede haber sanción sin una norma previa que de antemano la haya fijado. En esto, fíjense que aplicamos perfectamente los principios de derecho penal en materia de reserva de ley. Vayamos a lo que es la tipicidad, principio de tipicidad, es decir, la infracción, la conducta que va a generar la sanción. Es aquí donde se admite tanto en el derecho argentino como en el derecho comparado esta mayor flexibilidad, es
es decir, que puede estar a veces bien detallada, como faltar más de 30 veces o incumplir el horario, o como puede ser en forma amplia cuando hablamos de un mal comportamiento, de la palabra negligencia, entre otros. Y en este aspecto quiero decirles que el Tribunal Constitucional Español ha sido muy claro en señalar que no se agravia el principio de tipicidad cuando el legislador ha diseñado en la inconducta o en la falta o ha otorgado un margen de apreciación en favor de la Administración para que concretice ese concepto, porque ello condice con la Constitución española y con los estándares internacionales que pretende custodiar, y en este caso se refería a dos valores o bienes fundamentales como la palabra probidad y la negligencia en el cumplimiento de la función. Es decir, cuando el legislador utiliza fórmulas abiertas o cerradas, como dice el jurista español Rodríguez Mourulo, cuando utiliza fórmulas cerradas no hay ningún inconveniente, cuando utiliza fórmulas abiertas, cuidado que no deben ser demasiado abiertas o demasiado indefinidas. Es decir, la clave de la cuestión es que haya una predicción razonable, es decir, que alguien que se le va a aplicar esa conducta, un policía que prestaba su función en forma ebria, ¿cierto?, sabe o puede predecir fácilmente que eso va a afectar el decoro de la institución policial o puede hacer una negligencia en el cumplimiento de la función. Es decir, tiene que haber una predicción razonable, ¿cierto?, respecto de que esa fórmula en blanco, ese concepto jurídico indeterminado, puede llegar a aplicarse o derivarse razonablemente en el caso concreto. Es decir, no hay ninguna duda que el legislador no puede legislar, no puede normar la cantidad de inconductas que pueden presentarse en la realidad, pero sí tiene que señalar la esencia, el principio, aunque sea genérico y que sea fácilmente comprensible. En esto, muchos hablan de que el concepto jurídico indeterminado, ¿cierto?, en donde solo es posible llegar a una solución y que solamente se puede utilizar una facultad reglada, yo quiero decir rotundamente que los conceptos jurídicos indeterminados, como idoneidad, como mal comportamiento, como falta de decoro, como negligencia, pueden, en su concreción práctica, ¿quién va a concretarlos prácticamente? O la reglamentación, o bien la autoridad que va a aplicar la sanción, en donde puede aplicar ingredientes reglados o también pequeños porcentajes de discrecionalidad. Cuando la cuestión a interpretar sea demasiado opinable y no pueda transuntar un juicio objetivo a través de una facultad reglada, no hay ninguna duda que puede moverse con pauta de discrecionalidad en la medida en que lo que haga la Administración sea razonable, proporcional, congruente, entre otros aspectos. Concretamente, por ejemplo, Alfonso Santiago, quien habla del mal comportamiento como causal de juicio político de los magistrados. Dice, él aconseja que este concepto jurídico indeterminado no sea reglamentado. ¿Por qué? Porque se le pretende otorgar un cierto marco de libertad o un cierto marco de discrecionalidad bien ejercida precisamente al jurado de enjuiciamiento para que pueda atrapar inconductas dentro de este concepto llamado mal comportamiento. ¿Cuáles son las faltas? Sabido es que son graves, leves y gravísimas. Pueden ser por acción, por omisión y pueden ser dolosas o culposas. Otro de los principios fundamentales es el non bis in idem, que bien sabemos que no solo implica
que alguien no pueda ser sancionado 2 veces por un mismo hecho, sino también significa que no pueda ser procesado, no pueda haber un procedimiento que lo pretenda castigar 2 veces por ese mismo hecho. Pero tengamos presente que las sanciones son independientes y que muchas veces, cuando se detecta una irregularidad administrativa y se promueve también una denuncia penal, muchas veces existe el interrogante o el inconveniente de precisar la relación entre estas 2 sanciones. Quiero ser claro, como principio general, si hay causas para iniciar un sumario porque la infracción está vinculada con una irregularidad administrativa o bien está vinculada con una irregularidad fuera de la función pero que compromete el prestigio y la institución de la administración pública, y hay base para ello, no hay ninguna duda en que ese sumario se inicie sobre la base de una presunta falta administrativa. Cuidado en que no hay que iniciarlo porque constituye un presunto delito. El sumario se inicia solamente por una posible falta administrativa. Ahora bien, en el supuesto caso de que así se haya hecho, se inicia el sumario por una posible irregularidad administrativa y al mismo tiempo se inicia el proceso penal. ¿Qué ocurre si en el proceso penal se llega a la conclusión de que es absuelto por prescripción? En este caso sigue en pie perfectamente la sanción disciplinaria, que solamente puede estar cuestionada en el fuero contencioso administrativo. Pero ¿qué sucede si el juez penal manifiesta el hecho no se cometió o bien no fue cometido por fulano de tal? La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia es la misma en este aspecto que la del Consejo de Estado francés, que está muy bien descrita por el jurista francés Claude Durand, cuando dice claramente que en el supuesto caso de que el juez penal manifieste que el hecho no se cometió o no fue hecho por fulano de tal, en ese supuesto tiene derecho a que la sanción administrativa sea revisada. ¿Y cuál es el instrumento jurídico que va a utilizar en este caso el sancionado? Es a través del recurso de revisión administrativa que se interpone ante el órgano competente que dispuso la sanción para que en base a ese nuevo elemento, que es la sentencia judicial, donde claramente el juez penal dice que el hecho no se cometió, pueda dejarse o deba dejarse sin efecto la sanción. Pero hay casos, y también ha sido planteado estos supuestos en el Tribunal Superior, cuando el juez penal dice que no es delito. En este caso no hay ningún problema, la sanción disciplinaria sigue vigente. Ahora bien, hay supuestos en la realidad que son muy confusos, en donde la administración puede excepcionalmente paralizar el procedimiento disciplinario hasta las resultas del proceso penal. Mi consejo es que cuando la irregularidad administrativa sea o recaiga sobre una cuestión vinculada con el ejercicio de sus funciones, como principio general se inicia el sumario cuidando claramente que se lo hace por violación de una presunta falta administrativa. Pero cuando el ilícito o la infracción sea cometida fuera de la función, pero que sea susceptible de agraviar el prestigio institucional y esté muy confundida o muy dudosa, en ese caso sí podemos esperar tranquilamente que transcurra el proceso penal.
Otro de los principios claves del derecho disciplinario es, como sabemos, el debido proceso, es decir, el derecho de defensa antes de la aplicación de la sanción. Y en esto quiero decirles que tiene plena vigencia el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre el derecho de defensa y también lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Baena contra el Estado de Panamá, donde se trataba de cesantías a funcionarios públicos sin respetarse el derecho de defensa en forma previa, en donde la Corte Interamericana dice claramente que las garantías jurídicas que son reconocidas por el artículo 8 de la Convención no solamente tienen vigencia para acceder al control judicial, sino también para garantizar el derecho de defensa cuando es la propia administración la que ejercita la potestad disciplinaria. Y en esto quiero ser muy claro. ¿Qué sucede cuando las normas no hablan de debido proceso, no hablan de derecho de defensa? Cuando hay normas legales como las que existen en nuestro país que dicen cuando la suspensión sea más de 8 días hay que hacer sumario. Y si le aplico una suspensión de 7 días, ¿la puedo aplicar directamente? Grave error para la justicia de Córdoba. Eso es inconstitucional porque aun cuando la norma nada diga, son operativos los preceptos constitucionales de garantizar el debido proceso. ¿Y cómo se garantiza el debido proceso? En forma tan amplia como un sumario, con todas las etapas del mismo, o bien en forma reducida a través de un descargo previo, donde antes se le garantice el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada. Es decir, en un marco muy sumario como es el descargo, muy rápido, pero tienen que garantizarse estos 3 aspectos que son fundamentales. Fíjense que el Tribunal Superior de Justicia y las cámaras de lo contencioso administrativo desde hace muchos años venimos plasmando estos principios. Hubo un caso de un abogado Maggini en la cual fue sancionado por un apercibimiento público y la ley de colegiación de abogados que todavía existe establece que es irrecurrible. El Tribunal Superior dijo rotundamente, si hay agravio, hay juez. Si hay sanción, aunque sea mínima, hay derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo a principios constitucionales y convencionales. No se olvide que la Constitución de Córdoba del 87 ya se había adherido a ciertos pactos internacionales. Ya hablaba en el 174 de la Constitución de la sujeción de la administración al orden jurídico. Ya decía en el artículo 161 que los jueces están obligados a aplicar primero la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, entonces, que en ese caso se dijo que era doblemente inconstitucional. Primero, porque decía que la sanción es irrecurrible y por lo tanto hay derecho a ir a la justicia. Y en segundo lugar, porque se decía que la sanción podía ser aplicada directamente, sin respetar el derecho de defensa. Y en esto ratifico alguna doctrina inglesa cuando manifiesta que el derecho de defensa es tan viejo como la historia del hombre y de la mujer cuando estaban en el paraíso, en donde el mandamás, previo a expulsarlos, les manifestó por qué habéis comido esta manzana de aquel árbol. Yo lamento que en ese momento no hubiéramos estado los abogados, porque no hemos interpuesto tantos recursos que seguramente hoy nos podíamos haber mantenido tranquilamente en el paraíso. Muy bien, y las sanciones objetivas, esto que son, que normalmente la doctrina dice, como son de fácil acreditación,
no es necesario el debido proceso. Incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la facultad de superintendencia, en un caso Álvarez, manifestó que una persona que había faltado más de 30 días era una sanción objetiva y no necesitaba del descargo previo. Para la jurisprudencia de Córdoba y para quien habla, eso es absolutamente inconstitucional. Lo mismo sustenta la doctora Ibanega, doctor Zapa, entre otros, grandes juristas, el profesor Casañe, entre otros, en donde claramente, aun cuando se trate de una falta de fácil acreditación o llamada objetiva, igual hay que garantizar el debido proceso, a través del sumario o a través de un descargo previo. Fíjense que este derecho a defensa no es solamente aplicable en el derecho público, sino que también progresivamente se va extendiendo a todas las disciplinas jurídicas. Ya lo dijo Gordillo, comentando un famoso caso de González, en donde se trataba de una sanción que había aplicado la Asociación Argentina de Box sin respetar el debido proceso y judicialmente se condenó y se declaró la antijuridicidad de esa sanción. También hemos dicho desde la jurisprudencia de Córdoba que no hay sanciones implícitas o solapadas. La normativa argentina constitucional y convencional no admite ese tipo de sanciones. ¿Cuándo dijimos eso? Con motivo de un caso concreto. El caso Esteban Elsa contra Provincia de Córdoba, que se trataba de una docente en el cual en un cuaderno de actuaciones profesionales se había incorporado que la misma había sido observada por una inconducta, se le había aplicado un apercibimiento y además también una suspensión. Es decir, que eso se había notado en el cuaderno de actuaciones. Cuando esta persona inicia el contencioso y pide a través de un habeas data que se eliminen eso que estaba incorporado en ese libro de actuaciones y también en su legajo personal, rotundamente sostuvimos que no había en el derecho argentino sanciones implícitas. ¿Por qué? Porque necesariamente tenían que respetarse 4 requisitos fundamentales. En primer lugar, aplicarse una sanción que está prevista en la ley. En segundo lugar, que la sanción no pueda disponerse en un cuaderno de actuaciones o en el legajo personal. Tiene que hacérselo por un acto administrativo, una resolución del ministro, un decreto del gobernador o de alguna autoridad inferior competente, a través de un acto administrativo que reúna todos los requisitos de juridicidad, competencia, forma, procedimiento, finalidad y aún principios generales de derecho. Además se dijo que no puede haber sanción si no se respeta el derecho de defensa a través del sumario o de un descargo. Y en cuarto lugar, se dijo claramente, y esto es susceptible de diversos criterios a nivel nacional, se dijo claramente que el recurso posterior no convalida la omisión de no haber respetado el derecho de defensa. Y quiero ser claro en este aspecto. El recurso administrativo que se interpone con posterioridad a la sanción tiene un objetivo distinto al debido proceso. El debido proceso no garantiza solamente una cuestión formal, sino que además una cuestión sustancial como garantía de acierto de lo que va a resolver la administración. El agotamiento de la vía administrativa a través del recurso que procura la revisión de esa sanción tiene un objetivo distinto, es otra garantía que se le da al administrado. Y consecuentemente estoy en absoluto desacuerdo con la jurisprudencia que a veces hay a nivel nacional por las cámaras en lo contencioso administrativo y que aún lo sustentan prestigiosos juristas cuando dicen
que las omisiones del debido proceso pueden salvarse a través de un recurso posterior o a través de una acción judicial que se interponga. En mi criterio, pueden ser salvadas defectos menores del debido proceso, pero cuando se agravia la esencia del mismo, eso es nulo, de nulidad absoluta, y por lo tanto no puede ser remediado ni en la etapa administrativa de agotamiento de la vía, ni en la vía judicial pertinente. Las sanciones sabemos cuáles son: sanciones correctivas y expulsivas. Correctivas, el apercibimiento, a veces la multa, ¿cierto?, la suspensión, y las expulsivas, la cesantía y la exoneración. La exoneración cuando ya además de una falta administrativa, como sabemos, se ha cometido un delito realizado dentro de la función o bien con dolo fuera de la función. Pero quiero manifestarles que en aquellos supuestos en que la Administración no quiera aplicar la sanción, pero sí quiera hacer un tirón de oreja, nada impide que en mi criterio utilice la palabra recomendación y que lo pueda hacer por escrito. Eso no es sanción porque está en el marco de la potestad jerárquica que tiene la autoridad superior para buscar el buen orden, el mejor orden de la función administrativa. En este caso, directamente puede aplicarse esa recomendación aún por escrito, y eso es irrecurrible porque no va al legajo personal. Veamos ahora la instancia sumarial. Sabemos que el procedimiento disciplinario se puede iniciar de oficio o bien a través de una denuncia. Si se lo hace a través de una denuncia, la pregunta es: ¿el denunciante tiene legitimación para continuar con el procedimiento? No. El denunciante se limita a hacer la denuncia y a lo sumo a notificarle el acto por el cual se resuelve el sumario. Pero no es parte. ¿Por qué? Porque el interés es de la administración de autocorregir o de sancionar a esa persona. Consecuentemente, puede iniciarse una investigación administrativa previa, o llamada también información sumaria, en donde no requiere de una formalidad estricta. Es cuando el instructor o la administración reúne los elementos necesarios de prueba para analizar si realmente inicia el sumario o dispone el archivo de las actuaciones. Entonces, en este caso, en mi modesta opinión, tampoco puede perfectamente pedirle una nota al futuro sumariado, simplemente es facultativo de este, porque en una de esas, con una explicación del futuro sumariado, se evita el sumario. Pero esto no vale como debido proceso. El debido proceso y el derecho de defensa comienza con la iniciación del sumario, y esto es fundamental. El acto, la resolución que abre el sumario, debe ser claramente precisa con respecto a los hechos. Los hechos deben ser concretos, porque si los hechos son descritos en forma genérica, puede ser motivo de nulidad del sumario. Si simplemente se mencionan la ley, puede ser motivo de agravio del debido proceso. Entonces, la clave, más que el derecho, es precisar el hecho, sobre el cual va a recaer en forma congruente la sanción, que no puede recaer sobre hechos distintos a la cabeza del sumario. Por eso, el pliego de cargo es fundamental. Después, invitarlo al sumariado a que ejerza su derecho a defensa, que pueda comparecer, que pueda declarar o no, que presente su abogado, que esgrima todos los elementos de prueba que crea conveniente. Después viene el proceso de sustanciación y producción de la prueba, después los alegatos, el dictamen del instructor y finalmente la decisión, es decir, el acto administrativo que impone o no la sanción. Puede ordenar el archivo de las actuaciones, puede ordenar aplicar la sanción e iniciar un juicio penal, entre otros aspectos. Entonces, cuidado, porque muchas veces la jurisprudencia, y viene a cuento un caso en el cual
una abogada del Estado había presuntivamente ejercido o defendido un caso con pequeñas irregularidades y en donde, en lugar de iniciársele o garantizársele el derecho de defensa, en lugar de precisársele en forma contundente cuál es el hecho, cuál es la presunta irregularidad, se le dijo: haga el descargo con respecto a la defensa que usted ha hecho en esta causa. Y posteriormente se le aplica una sanción mínima, pero que tampoco describe cuál es el hecho concreto. Para la jurisprudencia del Tribunal Superior, ese acto fue anulado, y también las cámaras, en el sentido de que se había violado el derecho de defensa porque no se había mencionado cuál era en forma concreta la presunta irregularidad al inicio de ese descargo respectivo. Entonces, cuidado con la garantía estricta de este tipo de principios. Por demás, quiero decirles que el acto que abre el sumario es irrecurrible, porque todavía no hay sanción. Por lo tanto, sería un acto preparatorio. Ahora bien, hay principios que tenemos que respetar. El principio de inocencia. La carga de la administración de demostrar cuál es la falta. El principio de verdad jurídica material, ¿cierto? Y cuidado con el tema de la subsanación, como dije anteriormente. Si son errores menores, pueden ser salvados en la medida en que el sumariado no demuestre que esa irregularidad era clave para demostrar su inocencia. Entonces, cuidado, porque esto depende mucho del caso concreto. Dijimos que el acto administrativo que resuelve el sumario tiene que reunir todos los requisitos de legalidad y también lo que hemos incorporado a nivel jurisprudencial en Córdoba como requisito de juridicidad. Respetar la buena fe, la confianza legítima, la razonabilidad, la proporcionalidad, entre otros aspectos. Y vayamos a la revisión judicial. Y en esto quiero ser también claro. Las sanciones menores también son revisables por la justicia. Aun cuando la norma diga que es irrecurrible, existe el derecho a la tutela judicial efectiva y a una instancia judicial amplia donde puedan debatirse las cuestiones de hecho y de derecho. Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana, aún en aquellos procesos de destitución de legisladores y de magistrados en donde es obligación garantizar el acceso a la justicia no por un remedio extraordinario, sino por una acción amplia donde puedan debatirse las cuestiones de hecho y de derecho. Por demás, quiero decirles que también es parte del pasado cuando se dice que el Poder Judicial solo puede controlar si se ha violado el debido proceso y si no hay una evidente arbitrariedad. Repito, lo que el juez puede controlar son todos los vicios del acto administrativo que hemos estudiado, de incompetencia, de falta de causa, motivación, violación de la finalidad, desviación de poder, incongruencia, irrazonabilidad. Es decir, no termina solamente en estos viejos paradigmas de decir solo el juez va a controlar si se violó o no el debido proceso o si hay una abierta arbitrariedad. Lo único que tenemos que tener cuidado con respecto a cuáles son las sanciones que puede aplicar el propio Poder Judicial. Porque en esto tenemos que manifestar cuál es la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuál es la jurisprudencia desde hace más de 20 años del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La jurisprudencia de la Corte, en el caso de sanciones disciplinarias que aplican los tribunales superiores, manifestaba que solamente hay un recurso de reconsideración, supóngase una cesantía, recurso de reconsideración ante el mismo órgano que dictó el acto, y posteriormente
un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o si también la ha aplicado una Cámara Federal, hay una avocación a la Corte Suprema o una apelación a la Corte y allí se termina la revisión judicial. Este temperamento o este criterio no es compartido por la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo de Córdoba. Nosotros desde hace más de 20 años venimos sustentando claramente que si el Tribunal Superior de Justicia ejerció una función administrativa, aplicó la sanción, rechazó la reconsideración, queda abierto el juicio contencioso administrativo y cuando llegue de nuevo la cuestión al Tribunal Superior, los miembros del Tribunal Superior que han suscrito ese acto sancionatorio tienen que apartarse. Por lo tanto, se integrará el Tribunal Superior por otros jueces que no intervinieron o por conjueces. ¿Por qué? Porque en esto somos contundentes, es sustentar que en el marco de la división de poderes, quien ejerce la función administrativa no puede al mismo tiempo ejercer la función judicial. Y por lo tanto, este es el principio que ha embanderado Córdoba y que progresivamente va siendo adoptado a lo ancho y largo del país, porque este temperamento también hoy es receptado por la Corte Interamericana implícitamente en algunos pronunciamientos jurisdiccionales. Quiero decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sustentado, morigerando su criterio en el caso Rodríguez Varela, de que cuando se agravie en forma ostensible el derecho de defensa, puede existir una instancia judicial. Pero repito, son temas en los cuales progresivamente creo que se va a ir cambiando y que hemos hecho alusión a algunos pronunciamientos de la Corte, pero también no sabemos cuál es la postura que puede llegar a manifestarse en el futuro. Por último, queda por clarificar cuál es la intensidad del control judicial de una sanción. ¿Cuál es el rol del juez frente a lo reglado y frente a lo discrecional? Y en este aspecto, la jurisprudencia de Córdoba, haciendo referencia a la jurisprudencia o a precedente del Consejo de Estado en parte, del Consejo de Estado francés, ha tratado de clarificar esta problemática en el siguiente sentido. Primero, con respecto a la verificación material de los hechos, concretamente, ¿el hecho se cometió o no se cometió? Esto es una cuestión reglada. Esto es una cuestión que el juez puede verificar absolutamente conforme la totalidad de los criterios de la prueba. Segundo aspecto, el encuadramiento jurídico de la sanción, lo que habla el Consejo de Estado, la calificación jurídica del hecho, encuadra en tal norma como causal de cesantía, está prevista esa inconducta como infracción, aunque sea en forma genérica. Esto es una cuestión de derecho y por lo tanto el juez puede controlar perfectamente. Pero, en tercer lugar, cuando se va a apreciar la mayor o la menor gravedad de la sanción, es decir, cuando la administración, en función de los elementos de juicio y de valoración, va a ponderar si es más o menos grave, en base a los antecedentes, en base a la repercusión, en base a los daños, ahí intervienen pequeños porcentajes de discrecionalidad, que el juez no puede sustituir, es decir, no puede sustituir el juez un criterio opinable por otro igualmente opinable de la administración, salvo arbitrariedad o irrazonabilidad. Ya vamos a poner un ejemplo. En cuarto supuesto, cuando la administración pueda elegir entre varias sanciones. Es decir, la norma dice que por este hecho, esta negligencia, puede aplicarle 30 días de suspensión o cesantía.
o puede aplicarle 10 días de suspensión. Es decir, cuando la propia norma le da a la Administración la facultad para elegir entre una y otra sanción, aquí hay pequeños porcentajes de discrecionalidad. Consecuentemente, es decir, el control del juez es indudable que frente a la discrecionalidad, ya sabemos que la discrecionalidad es una modalidad de ejercicio que el orden jurídico otorga en forma expresa o implícita a quien ejerce la función administrativa para que, mediante la interpretación o la valoración de los intereses públicos comprometidos, complete creativamente el ordenamiento seleccionando una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. Es decir, la discrecionalidad está dentro del ordenamiento jurídico. El juez puede controlar si ha sido ejercida respetando los ingredientes de juridicidad del ordenamiento jurídico y los principios generales del derecho. Pero lo que no puede el juez es sustituir una cuestión opinable por otra igualmente opinable. No puede decir, mire, me gusta más en este caso que usted haya aplicado en lugar de 10 días de suspensión, le ha aplicado 8 días. ¿Cierto? Pero sí puede, frente a un abuso de la discrecionalidad, advertir que hay irrazonabilidad o desproporción. Y les pongo el ejemplo. El caso Gerberov. Se trataba de un médico que trabajaba en la administración pública y que se encontraba con licencia por razones de salud. Pero se le inicia un sumario porque se demuestra que había atendido a una paciente. Un solo certificado médico. Había atendido a la paciente el primer día de comenzar a gozar su licencia por enfermedad. No se demostró en el juicio a qué hora fue, si fue antes de las 8 de la mañana, en la cual tenía la licencia, o fue después. Pero el Tribunal Superior sostuvo en forma contundente que aun cuando hubiera sido otorgado ese certificado después de las 8 de la mañana, mientras estaba en uso de licencia, no podía generar tamaña sanción de cesantía, porque la proporcionalidad implica un juicio mesurado, implica una adecuada relación entre los medios y los fines, implica una ponderación que la mitad es racional y la mitad es justicia. Por eso rotundamente allí se dijo, existe un porcentaje de discrecionalidad, pero ha sido en este caso mal ejercido. Queridos colegas, he hecho un abuso del derecho de la palabra. Quiero compartir con ustedes que en realidad me gusta más la recomendación que la sanción. Me gusta más la prevención que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Pero cuando en la administración no tiene más remedio que aplicar la sanción, no hay ninguna duda que lo debe hacer, lo puede hacer, pero tiene que respetar todas las garantías de juridicidad constitucional y convencional. ¿Es pesado? Sí. ¿Es burocrático? Sí. Pero estamos salvaguardando el principio de juridicidad, de justicia y de humanidad. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, gracias por la presencia de la Presidenta de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma, la doctora Battaini. Muchas gracias, queridos colegas, por la paciente atención dispensada y les deseo mucha salud, mucha felicidad y mucho optimismo para atravesar estos tiempos que nos tocan vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y por su excelente disertación. Ahora abrimos un espacio para los que quieran preguntar. Pueden levantar su manito o escribir por el chat grupal de Zoom. A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, felicitaciones.
Mientras se van animando, pueden levantar la mano o hacer una pregunta. Acá tenemos pregunta del doctor Juan Amaya. ¿Cómo se hace para distinguir en el caso concreto cuando hay un abuso de potestad discrecional? Muy bien la pregunta. Creo que en cada caso concreto nos va a poner en evidencia cuándo el juez puede entrometerse, digamos así, en una zona de reserva constitucional que como principio general la tiene la Administración para ejercer o para aplicar la sanción y que el juez tiene que hacer un control intenso de juridicidad, pero una prudencia frente a cuestiones que sean opinables. Yo diría que el sentido común, es decir, cuando realmente estemos frente a cuestiones, a decisiones que es tan razonable una por otra, cuando decía que es aplicable una suspensión por 25 días en lugar de 22 días, bueno, allí juega la discrecionalidad, está ejercida dentro del ordenamiento jurídico. El juez, primero, es una cuestión que va a decidir con el fondo de la cuestión. Ya no es una cuestión en la cual generaba una postura de inadmisibilidad, es decir, no controlo porque esto es una cuestión discrecional o no controlo porque es una cuestión política no revisable. El juez va a controlar con el fondo de la cuestión si esa discrecionalidad es ejercida de acuerdo o no con el ordenamiento jurídico. Pero como les digo, lo que no puede cambiar es una cuestión opinable por otra igualmente opinable. Pero cuando el sentido común, el sentido de justicia, el sentido de racionalidad, en base a las pruebas incorporadas, nos permite advertir, como el caso Gerberov, que por un certificado médico, en la cual esta persona además tenía un problema psiquiátrico, la persona que atendió, con un certificado médico genera la cesantía, eso indudablemente que es desproporcionado y automáticamente ya agravia un ingrediente de juridicidad. No es el gobierno de los jueces, es el gobierno de los principios jurídicos que también forman parte del ordenamiento jurídico y de la potestad que tiene el juez para controlar a la administración. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay muchas felicitaciones hacia usted, hacia su disertación. Preguntan si los podemos leer en el chat, los podemos leer perfectamente, si alguno no nos ve, pero yo los veo, así que estén tranquilos. Y vamos a leer unas preguntas más y después levanten las manitos, así podemos interactuar con el doctor. Voy a leer la pregunta que nos dice Claudio Buteler. ¿Qué sucede cuando se presenta la renuncia mientras se sustancia el sumario? ¿Hay que esperar que termine el procedimiento sumarial o puede aceptarse antes? Muy interesante la pregunta. Mire, al margen de lo que diga el legislador, en mi criterio personal, hay que respetar la autonomía de la voluntad de esa persona que es sumariada. Si presentó la renuncia, la autoridad perfectamente puede aceptársele y ahí termina el procedimiento disciplinario. Hay normas que obligan a terminar el proceso. Para mí es un calvario y ya es inhumano de obligar a una persona que transcurra todo el procedimiento sumarial cuando ha manifestado su opción de alejarse de la administración. Además, en mi criterio agravia el interés público. ¿Por qué? Porque a la administración le conviene tener rápido la vacante y que una persona sospechada, aunque sea inocente porque nadie la ha sancionado, se aleje voluntariamente de la misma. Y además que tengamos presente que aún si se determina la sanción, eso puede ser judiciable y la vacante definitiva puede demorar durante mucho tiempo. Hubo un caso Musa, en donde la Sala Primera en lo contencioso administrativo federal manifestó que se podía esperar, o se debía esperar
que concluya el sumario y por lo tanto se podía aceptar la renuncia, pero en el legajo personal se debería incorporar que le correspondía una cesantía. La Corte, en un caso Magallanes, manifestó que es atribución de la Administración aceptar la renuncia y ahí termina el procedimiento disciplinario. Entonces, yo estoy de acuerdo con esta última postura. La potestad disciplinaria la tiene mientras esté vigente la relación de empleo público. Ahora, si una persona ocupaba un cargo determinado, termina esa función y vuelve a otro cargo, y se le inicia un sumario por ese cargo de mayor jerarquía que tenía antes, y está vigente la relación de empleo público, en ese caso, de acuerdo a mi criterio y también de la Corte, es posible el ejercicio de la potestad disciplinaria porque no se ha producido la ruptura de la relación de empleo público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, siguen las felicitaciones, excelente disertación, muchos cariños. Bueno, hay otra pregunta, ya vamos a ir leyendo a todos, algunos dicen si no los podemos ver, nosotros los vemos perfectamente. Nos dice Carolina Mochastegui, en caso de una falta administrativa e ilícito penal, ¿cómo hace el abogado del Estado para suspender o no el trámite disciplinario hasta que se resuelva el proceso penal? Muy bien, creo que algo hemos dicho en la disertación. Yo creo que como principio general no debe paralizarlo. Es decir, en el supuesto caso de que se trate de una irregularidad vinculada con el ejercicio de la función pública, ya existan algunos elementos para iniciar el camino sumarial. Donde sí tenemos que tener, digamos, un poco el principio general se invierte cuando el tema sea muy confuso y se trate de un hecho que no esté vinculado con la administración pública, sino un hecho extraño a la función, ¿cierto? Entonces, en ese supuesto sí podemos suspender el procedimiento sumarial hasta tanto se pronuncie el fuero penal. Pero como principio general, no renunciar de antemano al ejercicio de la potestad disciplinaria, con el cuidado siempre de que cuando se inicia el sumario se lo haga por una presunta falta administrativa, mencionándose el hecho sin el condimento del proceso penal. Muchísimas gracias, doctor. Nos dice, sí, hay muchas preguntas. Todos preguntan si lo estamos viendo. Yo les digo que sí, que lo estamos viendo. Vamos seleccionando algunas en virtud de que no se nos termine el tiempo. Nos dice Facundo Pizarro Caballero, ¿la suspensión preventiva de la gente es con goce de sueldo o sin goce de sueldo cuando la norma nada dice? Excelente la pregunta. Creo que en el devenir de los tiempos hay que tratar en lo posible de que la suspensión se lo haga en forma excepcional. La Administración puede también disponer del traslado. De esa forma le garantiza el trabajo y el sueldo. Pero si excepcionalmente, porque pueda comprometer la investigación en el sumario y es conveniente que esté alejado de la función y se dispone la suspensión y la norma nada dice, en mi criterio nada impide que se lo haga con goce de sueldo, salvo que excepcionalmente se lo haga sin goce de sueldo por un brevísimo periodo. Pero cuidado que cuando utilizamos demasiado la suspensión preventiva sin goce de sueldo y esa se demora porque se demora el sumario, ¿cierto? Cuidado que corremos el riesgo de afectar un derecho de naturaleza alimentaria y por lo tanto un acto que en principio es irrecurrible porque todavía no es un acto definitivo, no hay sanción, pero sin embargo al vinculárselo con una afectación a un derecho
alimentario podría llegar a ser recurrible y, por lo tanto, ameritar la instancia judicial. Por eso, en definitiva, es un remedio excepcional. Tratar de evitarlo, tratar de garantizarle el sueldo, ¿cierto? Y excepcionalmente, si hay que hacerlo, hacer por un brevísimo tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a intercalar ahora un poquito, a ver algunas de las manitos levantadas. Sería ideal que pongan su nombre. Acá está, y por orden de aparición, en cuanto a las manitas, está Galaxy J6. Si puede abrir su micrófono y realizar su pregunta. Está bien, adelante. Gracias por la atención, encantada, doctor. Yo soy abogada, trabajo en el fuero de violencia familiar en el equipo técnico. Y estoy un poco preocupada, me encanta el tema, y estoy un poco preocupada con todo esto de la pandemia, con la legitimidad de las normas. Veo que y encuentro que se está relacionando, se está vinculando desde un lugar y se está produciendo como una brecha muy sutil, las normas que regulan la legalidad y las normas profundas que hacen a la sustancia, ¿no? Que hablan de la legitimidad, están todo el tiempo vinculándose desde un lugar muy, muy, diría como vertiginoso en todos los aspectos. Con esto de la pandemia, digo, un claro ejemplo sería, y hay criterios muy discutibles que rozan con la moral de los organismos, ¿no? Por ejemplo, el tema del barbijo o el tema de la vacuna, que es un fuero muy íntimo de cada ser y que finalmente parece que por no usar barbijo se puede romper una norma disciplinaria, una regla, y también está en discusión en algún modo si es legítimo o no usar barbijos, ¿no? ¿A dónde se puede finalmente discutir la legitimidad de ese tipo de normas que hoy rozan con la moral de cada ser, ¿no? De cada ser humano? Entonces, mi pregunta concretamente es, ¿se puede plantear o se puede discutir dentro de este proceso la legitimidad de una norma disciplinaria? Gracias, doctor, encantada. Mire, en primer lugar, valoro mucho la actividad suya porque es muy, muy humana, muy sensible y muy útil en estos momentos en donde a veces ha recrudecido la violencia y los órganos de justicia tienen que actuar con la celeridad y la responsabilidad necesaria. Además, valoro también la preocupación sobre temas en los cuales son temas nuevos, porque lamentablemente esta pandemia nos ha suscitado un derecho que también es excepcional. Pero quiero decirles que, como decía Pedro Frías, aún en épocas de emergencia, porque esto es una emergencia en materia de salud, digamos así, igual es necesario el derecho. Es decir, un derecho a lo mejor adaptado a las circunstancias que nos toca vivir, pero el sistema democrático no puede actuar ni aún en épocas de emergencia sin derecho, porque es una carta de navegación, como decía Alberdi, que nos va a salvar siempre, aún en épocas de turbulencia. Pero quiero decirles que aún cuando esa legislación, digamos, de emergencia o esos decretos de necesidad de urgencia trasunten en el caso concreto una sanción, no hay ninguna duda que puede ser recurrida a través de los procedimientos pertinentes o análogos y puede llegar a la justicia. La justicia está para custodiar cuál es la intensidad o cuál es la juridicidad de esa sanción. Es decir, y analizarla no solamente, digamos, en función del caso concreto, ¿cierto? Si hay algo que, digamos, nos ha producido en beneficio
ser jueces de la Constitución y de las convenciones es que nos podemos mover un poco con mayor flexibilidad frente al caso concreto, ¿cierto? Buscando más que la aplicación lisa y llana de la ley, buscando un fallo justo. Es decir, como decía Zagrebelsky, un ex juez de la Corte Constitucional italiana, tenemos que hacer uso de todos los criterios de interpretación posible para darle a la ley una dimensión constitucional y convencional. Es decir, por eso le digo que en la medida en que estas cuestiones puedan ser planteadas ante el Poder Judicial y que haya un Poder Judicial verdaderamente imparcial e independiente, no hay nada que temer y es menester abrir las puertas de la justicia, como se lo está haciendo, como ha habido muchos pronunciamientos valientes de las cámaras en lo contencioso administrativo, que acá estoy viendo a los señores camaristas, el doctor Ortiz, el doctor Massimino, entre otros. Nada tenemos que temer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su generosidad, por sus respuestas. Vamos a darle la palabra a algunos asistentes más. Les pido que por favor sean concisos y concretos, así no abusamos del doc. Y vamos entonces al próximo que pidió la palabra, que es Marianela Batalini. Puede ser Marianela Batalini. Marianela, si estás, ¿podés activar tu micrófono? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, hola, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecida, doctor Cecín, por lo ilustrativo de su disertación. Yo quería preguntarle qué opina usted, porque hablábamos de los conceptos jurídicos abiertos, como es, y usted citó, la falta de decoro, ¿no?, que está siempre en las normas disciplinarias, lo cual esto nos da un margen de discrecionalidad en decir qué es el decoro para una determinada, administración. En este caso, cuando queremos cuestionar este tipo de sanciones basadas en la falta de decoro, debemos, donde usted dice que la discrecionalidad es lo que limita, digamos, un poco la revisión, tenemos que adentrarnos más si está razonable con la prueba producida en el sumario o en el proceso sancionador. Muy bien la pregunta. Mire, ¿cuándo un concepto jurídico es indeterminado? Cuando los límites son imprecisos o no reflejan claramente una realidad. ¿Sí? Y hay veces que el concepto puede encontrarse en alguna de las tres situaciones distintas. Una zona de certeza negativa, es decir, no hay ninguna duda que esto no hay falta de decoro. Una zona de certeza positiva donde no hay ninguna duda que en este caso hay una falta de decoro ostensible, evidente. Y una zona de penumbra donde estamos frente a la duda. Realmente este hecho concreto, ¿es falta o no es falta de decoro? Entonces, ahí es cuando hay pequeños ingredientes de discrecionalidad en favor de la administración, ¿cierto? Es decir, bueno, este hecho encuadra en la norma está prevista porque la ley habla de falta de decoro en una forma genérica, como nos dice el ordenamiento europeo, está la esencialidad, ¿cierto? Y que es el administrador el que tiene que bajar ese concepto a ese caso real. Entonces, allí es cuando, como le digo, puede haber un pequeño porcentaje de discrecionalidad, pero el abogado necesariamente va a tener que poner énfasis en el hecho se cometió o no se cometió, en cuanto a los antecedentes de esa persona, para ponderar como atenuantes o no de la gravedad de la sanción, cuáles son las repercusiones si ese hecho
que ha faltado el decoro se dio a publicidad, o a lo mejor si no se dio a publicidad, ¿por qué hay falta de decoro si eso no tuvo una demasiada difusión y consecuentemente muchas veces la falta de decoro está unido también a la falta de prestigio de la institución, ¿cierto? Es decir, habrá que tener en cuenta toda esa casuística en donde como la discrecionalidad debe ser ejercida dentro del ordenamiento jurídico, indudablemente que el abogado va a tener que analizar con un lente muy intenso si el acto respeta la causa, los antecedentes de hecho y derecho, sin la finalidad, no hay una finalidad encubierta, una finalidad persecutoria por algún otro hecho que produjo malestar. Va a tener que tener en cuenta si realmente había indiferentes jurídicos para ponderar esa zona de incertidumbre, ¿cierto? Y frente a lo que es allí, la clave es demostrar la falta de proporcionalidad, la irrazonabilidad, que lo conocemos también con ese nombre, ¿cierto? La arbitrariedad o la desviación de poderes cuando se siente perseguido esa persona por algún un hecho extraño que usted ha encontrado y que puede adjuntar al expediente. Es decir, digamos, no es un bill de indemnidad en favor de la administración el ejercicio de una potestad discrecional. Como decía Cretelia Juniors, un brasileño, la discrecionalidad como la libertad, es decir, la discrecionalidad como la arbitrariedad, las dos implican el ejercicio de la libertad, pero la discrecionalidad tiene que ser una libertad bien orientada, una libertad prudente, equilibrada. En cambio, la arbitrariedad sería una libertad desenfrenada, una libertad mal utilizada. Es decir, la discrecionalidad está emparentada con la prudencia, con el equilibrio, con la razonabilidad, con lo que es justo, con respetar el principio de igualdad. Es decir, hay varios principios de juridicidad que pueden ser analizados para ver si se han respetado en ese caso concreto. Y si usted llega a demostrar que la discrecionalidad ha sido utilizada, pero ha sido utilizada en forma abusiva, indudablemente que el juez puede perfectamente entrar a analizar y, por lo tanto, invalidar ese acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No queremos abusar de su tiempo, pero tenemos muchos agradecimientos, muchas preguntas, pero le vamos a dar la oportunidad a alguna persona más que le haya levantado la manito. Esteban Soria, sí les digo, por favor, que sean concretos, que no vayan al caso tan particular. Esteban Soria, si estás, puedes activar tu micrófono. ¿Estás? Esteban Soria, ¿estás? Bueno, si no, seguimos con la próxima, mientras Esteban se comunica. Nos dice Tamara Mazara Quintar. ¿Está Tamara Mazara? Sí, allá está. Tamara, adelante con tu pregunta, puedes activar tu micrófono. No se te escucha. No se te escucha. ¿Nos escuchás? Ahora sí. Acércate el micrófono. Sí, acércate el microfonito. Sí, sí, son mis auriculares. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias al doctor Cecín por su exposición y mi pregunta básicamente es, teniendo en cuenta que el control judicial se ejerce entre lo reglado y lo discrecional, mi pregunta es si considera que el control de convencionalidad se respeta dentro de lo que implica, digamos, el ejercicio de la jurisdicción en un Estado democrático de derecho y también teniendo en cuenta los distintos criterios de argumentación a la hora de aplicar una ley y demás. Eso básicamente. Muy bien la pregunta, Tamara. El control de convencionalidad hoy es una realidad que no lo podemos soslayar y los principios, digamos, de las convenciones internacionales y los preceptos tienen que ser interpretados en forma armónica con un ordenamiento jurídico que sea ampliado. Esta es la diferencia entre el rol del juez
del Estado de Derecho a secas, que se limitaba a ejecutar las frías palabras de la ley y no podía agregarle una norma, de este otro nuevo rol que tiene y en donde el Código Civil en los primeros artículos ha dado un paso gigantesco, porque el mismo Código Civil en esos primeros artículos nos habla bien claramente que la resolución de un caso debe respetar, digamos, la ley, los tratados de derechos humanos, la Constitución, todo en forma armónica. Es decir, entonces que aún el derecho civil y con el nuevo código se ha incorporado a esta nueva tendencia en el sentido de brindar al juez más herramientas para llegar a un pronunciamiento justo. Por ese motivo, hoy el derecho disciplinario, uno advierte que se ha flexibilizado ciertos principios. Es decir, esos principios, digamos, que antes se discutía si se aplicaba o no la reserva de ley a ultranza. Se discutía hasta qué grado era aplicable el debido proceso frente a sanciones menores. Se discutía si el alcance del control judicial, si es que existía, abarcaba solamente al derecho, a la clave del debido proceso y no entraba a analizar otros aspectos. Entonces, el derecho convencional, digamos, y constitucional ha servido para ir, digamos, acomodando y justificando un control mucho más intenso, mucho más intenso. Si yo te diría entonces que el control, nosotros no hablamos de control de juridicidad en la jurisprudencia cordobesa, hablamos de control no de legalidad, sino de juridicidad. Entonces ya no bastan estos vicios del acto administrativo tradicionales que están regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo, como la incompetencia, la violación de la forma, del procedimiento, y aún el Código Contencioso dice que se excluye el control de la discrecionalidad. Es decir, si uno se tuviera que atar a estos moldes legales, el control sería mucho más reducido. Pero nosotros hemos dicho, no, en base a la sujeción de la administración al orden jurídico y en base a la sujeción a los tratados internacionales, el control es más amplio. Entonces, el principio de seguridad jurídica que no está en la Ley de Procedimiento ni en el Código Contencioso Administrativo, el principio de buena fe, el principio de confianza legítima, el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, etcétera, también pueden generar vicios de juridicidad y el juez perfectamente puede entrar. Entonces, antes, bueno, había un mínimo de discrecionalidad, no había control. Hoy no. Hoy hay discrecionalidad y aún con el caso Gerberov, es decir, no hay ninguna duda que había discrecionalidad de administración. Usted podía elegir cuál era la sanción. Era una potestad suya. El juez no gobierna. Y en esto tenemos que ser claros. No hay que gobernar. Estamos para controlar la juridicidad, ¿cierto? Pero la juridicidad, fíjese cómo la hemos ido ampliando a un grado sumo. Entonces, la estrategia del abogado también se ha sofisticado porque tiene que hoy hacer la sujeción al caso en base a la ley, pero también tiene que abrir el horizonte a los tratados, a los principios, buscar en la jurisprudencia, hacer propuestas. Si usted lee la jurisprudencia de las cámaras contencioso administrativo y del Tribunal Superior, va a ver que en muchos fallos estamos automáticamente, hace tiempo ya, hablando de estos principios, de las convenciones internacionales, pero fundamentalmente de los principios que nos ayudan a detectar si ha habido un vicio o no por parte de la administración. Como le digo, muy bien su pregunta, y en esto quiero ser cuidadoso. No al gobierno de los jueces, pero sí al gobierno de la Constitución, a la operatividad de la Constitución, los principios y valores que encierra la Constitución y que la justicia tiene la obligación de garantizar como última ratio del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a proceder a la última intervención a los que hayan levantado la mano y luego una última pregunta. Mario, ¿estás, Mario?
Podés activar tu micrófono. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, doctor Cecín. Muchas gracias por su disertación brillante. La pregunta mía está más orientada a una cuestión práctica ante una situación como la que le voy a describir en este momento. Ante una resolución ministerial que inicia un sumario administrativo a un agente donde se le imputan dos hechos, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo son inasistencias injustificadas por más de 20 días y un hecho subjetivo de comisión de un presunto delito penal. Luego de unas intervenciones, el mismo ministro que abrió el sumario dispone concluirlo y sugiere la cesantía por el hecho objetivo. La cesantía al Ejecutivo para que, por ese hecho objetivo. ¿Se puede continuar un sumario que ya está clausurado por el hecho subjetivo? Cuando ya la resolución clausuró el sumario por los dos hechos, pero sugiere la cesantía por el hecho objetivo nada más. ¿Se puede dar trámite o continuar con el sumario una vez que se clausuró? Por esto que usted decía hace un rato en su disertación de los principios que regulan el procedimiento, el non bis in idem y todo eso. Esa es la pregunta. Yo no hablo de casos concretos, ¿no es cierto? Hablo en forma genérica en base también a la doctrina y a la jurisprudencia. Como principio general, si se inicia por dos hechos, un hecho naufraga, digamos, no prospera, y el segundo hecho es motivo de una sanción, indudablemente que ahí se clausura y en principio no se podría volver de nuevo con respecto a ese otro hecho que quedó en el camino, porque se implicaría, ahí podría, estamos hablando siempre de podría, depende del caso concreto, violarse el principio del non bis in idem, porque tiene que haber, no pueden haber dos hechos por una misma circunstancia. Está claro. Es decir, se clausuró el sumario, se eligió un hecho, seguirá con un solo hecho y tendrá su eventual revisión administrativa y judicial. Gracias, Mario. Bueno, muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, con esto vamos a tener que dar por finalizada la conferencia porque no queremos abusar del tiempo del doctor. Siguen las preguntas. Bueno, ahora queda alguna mano levantada, pero les recuerdo que ya está el link de asistencia para que pongan su nombre y DNI, los que quieran recibir el certificado. Y bueno, le damos las gracias al doctor de una manera, si bien en forma virtual y un poco esquemática tendría que ser, ¿no? Pero yo digo que abramos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso al doctor. Así que abramos los micrófonos. Un aplauso virtual. Excelente, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un afectuoso saludo para todos. Buenas tardes y con esto damos por finalizada la conferencia y los esperamos en la próxima.